Hola, bienvenidos a nuestro canal de Tal Palo Tal Astilla, un espacio que hemos creado para poder hablar de situaciones de la vida cotidiana, pero con una visión psicológica. El día de hoy vamos a trabajar un tema bien importante y que muchas veces lo hemos vivido y de diferentes formas, y entonces ahora lo queremos compartir en qué es lo que sucede en ese primer encuentro con un paciente. Pues creo que no hay desde mi punto de vista, no sé cómo lo vivas tú, pero en mi experiencia ha sido muy diverso, porque cuando me formé en mi práctica de hace 25 años, comúnmente la referencia era por la clínica. O sea, yo estaba en una institución y la referencia era la clínica. Tenían que pasar por la clínica para que me llegaran al consultorio y el primer contacto era la clínica. Ya después que dejo la clínica, el primer contacto es la llamada telefónica. La llamada telefónica que alguien le da mi teléfono al candidato, al interesado, y me habla por teléfono. Pero hoy día muchos es WhatsApp. Sí, sí. Y creo que esto, la parte institucional, la parte del momento del teléfono, antes el teléfono fijo, luego el teléfono móvil, ahora el WhatsApp. Ahora ya muchos de mis pacientes actuales me llegan a través de WhatsApp. Y yo, más desde la inmediatez, ¿no? Y yo no tengo redes sociales, pero tú me imagino que más millennial te llegan más en términos de Facebook y de todas estas redes sociales, ¿no? Sí. Pero yo en mi práctica la avanzada es la WhatsApp. Sí. Y a mí, fíjate, no me tocó tanto de clínica del teléfono fijo. Sí me tocó en un momento, pero sobre todo era como primero la llamada telefónica del celular y sí, mucho WhatsApp, pero como me pasaba antes, ¿no? Con la llamada telefónica, que hasta había esta parte de la imaginación, sí. De imaginarme quién era el que estaba atrás del teléfono, a partir del tono de voz, de quién hace esa llamada, ¿no? Es mujer, es hombre, por el nombre, y entonces ibas construyendo una imagen de ese paciente que iba a llegar, y ahora con el WhatsApp ya está en la foto del WhatsApp y entonces ya hasta puedes ubicar así de, ¿quién tiene en esa foto del WhatsApp? O como dices, por las redes sociales sí me ha pasado, son los menos, pero sí me ha pasado que, por ejemplo, me llegan a contactar por Facebook. Y entonces, ahora que nos van a contactar por el canal. Y ahora que nos contactan por el canal, también ahí nos mandan los comentarios y todo, y entonces por ahí también el contacto también es importante. ¿Cuál es la vía que recurren para hacer ese primer contacto? No es lo mismo la llamada telefónica, o sea, los que sí te llaman, porque todavía pasa, ¿no? Si hay pacientes que todavía marcan para hacer. Me ha pasado, por ejemplo, también que me mandan mensaje y me dicen, ¿te puedo marcar? Claro, ¿no? Sí. Y ya desde ahí hay un llamado, o sea, sí hay un llamado diferente, o cuando es también por este mensaje, qué dice el mensaje, qué información te da, y todo eso ya empieza a ser parte de... Sí, ahí comienza este proceso, ahí comienza este camino del tratamiento. ¿Qué te dice el tono de voz? Hay tonos de voz que ya te dice de la desesperación, de la angustia, del enojo, ya es un referente o algo que te indica por dónde anda la situación. Sí. El texto mismo, la parte cultural, la parte académica, ya ahí comenzamos a trabajar. Sí. Desde este primer contacto, ¿de quién me lo refiere? Si es algún otro paciente, si es de hermano, primos, si es conocido o si nos localizó a través de un canal como ahorita, ¿cuál es el origen? ¿Y quién hace ese llamado? ¿Quién hace ese llamado? A mí me ha llegado a pasar que aún en pacientes adultos me contacta la abuelita para hacer la cita del paciente adulto. Obviamente con niños es así, ¿no? Es un adulto haciendo la llamada,
pero también me ha pasado con adultos que alguien más hace la llamada, ¿no? De oye, una cita para mi nieto, una cita para mi hijo, y entonces, ¿quién hace esa solicitud? ¿De dónde viene esa solicitud? También ya eso nos da ciertos referentes y por ahí podríamos también, es llamativo quién hace todo esto, ese primer contacto y la vía que puede ocupar, y eso que empieza a emerger también el lado del analista, de qué es lo que uno empieza a crear a partir de esa información, del contenido de esa información. Se empieza a enriquecer también mucho ese contacto. En estos programas que hemos hecho, cuando te escucho, lo voy asociando con algunos pacientes. Ahorita que dijiste esto de quién lo hace, desde dónde lo hace. Recuerdo un paciente que la mamá me habla para pedir una cita para su hijo. Y cuando la mamá habla, a mí me lleva a la primera idea de que puede ser un adolescente, una mamá desesperada que es tocando a la puerta del terapeuta o del psicólogo para acusar o para atender o para resolver un problema. Pero en esa llamada habla una señora pidiendo la cita para su hijo de 38 años. Y entonces ahí ya hay un enunciado que habla de la dependencia. Y claro, ya cuando lo veo, está bien ahí el indicador de la dependencia. Una adicción de alcohol, bla, bla, una dependencia con la mamá, con un problema de parejas, porque pues, está vinculada a la mamá y no se van a perder el vínculo. O sea, el llamado es un indicador, es un indicador. Oye, ahorita se me viene a la mente que a los dos nos ha pasado, porque ya lo hemos platicado en otros momentos, que estas personas que nos mandan pacientes todo el tiempo, de te voy a mandar a mi prima, te voy a mandar a mi hermana, ahora te voy a mandar a mi sobrino. Y realmente quien quiere esa atención es la persona que manda a toda la familia, ¿no? Que ya cuando por fin se convencen y dicen, ok, más bien soy yo el que quería asistir contigo. O bien el que hizo una alianza y que tiene una alianza muy buena, el que tiene los dos pies en el análisis y que entonces convida. Ajá, sí. Pero él ya está en tratamiento. Sí, y que está convencido. Y entonces es quien manda al novio, manda a la amiga y manda al conocido, porque está convencido, está con los dos pies en el proceso. Y entonces convida, comparte. Sí. Y que tengo un paciente que me llega y me dice, es que tu teléfono me lo dio alguien que fue tu paciente hace tantos años y que yo lo vi como era peor que yo, lo veo como sus cambios y digo, ¿a qué religión fuiste? ¿A qué iglesia fuiste? Y entonces dices, no, es el análisis, entonces dame el número. Pero es esta parte de cómo ya hay un referente ahí. Creo que la llamada telefónica, la referencia siempre nos va a dar un indicador que nos pone ya en el proceso para poder empezar a trabajar. Sí, y en ese primer contacto que se tiene a partir de ese mensaje, antes, por ejemplo, me acuerdo ahorita que lo digo, que estaba muy estigmatizado el contestar mensajes de pacientes, ¿no? Sí. Y decían, no, pídeles que te marquen, diles que te marquen para hacer la sesión. Y ahora ya es de lo más común que pues contestas el WhatsApp, o sea, ya más bien haces la sesión también por ahí, ¿no? De poder contactar. Y cómo va cambiando también conforme la vida va cambiando, o sea, no podemos ir manteniendo, o sea, si yo me voy a un libro de cómo es esa primera llamada de hace tiempo, no va a ser match con lo que vivimos ahora. Entonces es irnos reinventando, es irnos todo el tiempo también acomodando, adaptando a las circunstancias actuales de la vida. Y ahora no en la temporalidad como generalidad, sino específico. El ahora de hoy es el primer contacto, ya no es esperar que llegue la persona, ya sabemos que va a ser de manera virtual.
En este momento, el primer contacto, no esperamos que el paciente llegue y lo veamos físicamente, es de manera virtual. Y yo creo que en esto que tú dices, cómo vamos evolucionando en el ejercicio profesional, bueno, hay matices. Y creo que en este momento los paradigmas que se construyeron para resolver ciertas situaciones o para explicarlas, hoy con toda la cuestión de la pandemia se están reconstruyendo, se están modificando, se están adecuando y están evolucionando. Que hoy el primer contacto, no sé cómo esté últimamente tu práctica, pero a mí me están llegando en este momento varios pacientes a nivel virtual. Sí, y que eso también apertura a que no sea necesariamente que vivan en México, ¿no? Justo. O sea, ya también el primer contacto está siendo hasta personas que no podrían venir de manera presencial. Claro. Entonces ya el tema del proceso es distinto porque ya se está llevando, por ejemplo, con personas de otros países, de otros estados, o que por vivir también hasta dentro de la ciudad, pero a lo mejor las distancias no le permitían acudir con cierto especialista, ahora ya se puede hacer en esta modalidad virtual. Y esta parte es interesante porque a nivel del análisis, los dogmas comienzan a caer, porque esta parte dogmática, doctrinaria, comienza a tener que ajustarse a la realidad. Yo estoy muy metido en esto que en Europa, sobre todo en España, hace 3 años, 5 años, comenzó a tener relevancia como el psicoanálisis de contexto. El psicoanálisis dentro de un contexto. Recuperando a Pierre Aulanier, decía Pierre Aulanier, es la teoría, a ponerla abajo, primero la cuestión del paciente, y luego la teoría abajo. Y lo que dicen los españoles en este análisis del contexto es, busquemos el contexto y pongamos el análisis de acuerdo al paciente en su contexto. Esta parte de los matices del análisis es muy importante. Y en este primer contacto nos va hablando de que ya la cuestión de la técnica psicoanalítica ya no es la técnica del librito, de que debes de hacerlo así, debes de decir esto, sino ya tiene un matiz y una flexibilidad que para mi punto de vista es muy relajante y muy rico poder tener esos matices, no siguiendo la guía de la técnica, que ahí es donde yo creo que la técnica está más vinculada a la psicoterapia por el ABC, donde la teoría y la técnica están vinculados, y no meterse a esta parte analítica de los procesos. Y creo que el primer contacto hoy tiene muchos matices y que nos está permitiendo tener esa flexibilidad, tener un análisis de contexto que la pandemia, que la situación social, económica, que antes si no se tenía tanto dinero no podías llegar al análisis. Si no eran 3 sesiones no estabas en análisis. De repente eran ciertas prescripciones que ya muy ortodoxas. Hoy afortunadamente se va avanzando y que los contratos para esta sesión, los contratos ya se hacen desde otro punto de vista. Ya los encuadres, los contratos terapéuticos o analíticos ya tienen otra negociación, otra apuesta, otra construcción. Exacto, y creo que eso tiene que ver con lo individual, con lo singular, ¿no? No es justo así un contrato como de yo ya tengo mi machote y hazle como puedas, ¿no? Sino es desde lo singular. Por eso muchas de las preguntas con las que vienen en ese primer contacto o en la misma llamada telefónica, yo les digo que se hablará en esa primera sesión, sí, ¿no? Porque es el tema de la singularidad, no es decirle, es esta parte
cuadrada de así soy yo, así trabajo y ni modo. Sí, de tú adáptate a mí, ¿no? Sino más bien de formar algo, es una construcción, sí, exacto. Sí, de construir. Es una construcción, no es mi puesta, ni es lo que tú, en la demanda del paciente, sino lo que se construye entre ambos. Sí, en esta construcción como intención, como acción, como propósito, como objetivo, con una construcción no específica, con una construcción amplia, en donde se participa de manera conjunta, de una manera acompañada, y que se va haciendo desde la cuestión de esta puerta de entrada común del paciente que habla y dice, lo primero es, ¿y cuánto cobras? Ajá. Sí, es lo primero. El cuánto cobras, y ya el cuánto cobras es, ¿voy o no voy? Y esto que acabas de decir, ven y acá lo hablamos, porque el ven y acá hablamos, o venga y acá lo hablamos, ya estás poniendo tú una condición que quita la angustia del paciente y que quita la demanda del paciente, y que lo estás invitando a iniciar un proceso desde otra situación, no desde tu punto de vista, sino desde otra situación en donde ya se va viviendo una construcción diferenciada. Exacto. Y en esta parte de lo individual y lo social, sí creo que es una visión individual que va generando, como lo hemos dicho en otros programas, la cuestión gregaria también, donde el individuo simboliza también a otros con minúscula y a otros con mayúscula, en donde los otros nos habla el paciente de otras personas, pero también de otras cosas profundas, internas del mismo. Y creo que ahí tú mejor que yo sabes de los significados, ¿no? Por tu formación académica y por tu análisis propio, pues de estos significados que se van construyendo. Porque hablamos de construcción, pero en la ambigüedad podríamos construir la construcción. Habría que ir precisando ya en esto los significados que comienzan a construirse en el contrato. Sí. Y ahorita que te escucho me viene a la mente lo complicado que puede ser también esta parte de la construcción cuando se habla de un proceso de un niño y de un adolescente, por ejemplo, donde no nada más es con el paciente, sino también con los padres, ¿no? Donde también se tiene que hacer ese contrato, esa alianza con los papás. Sí. En el caso de los niños y de los adolescentes, donde a veces son los papás los que solicitan esa atención. Bueno, en el caso de los niños es así, ¿no? Los papás son los que llaman y entonces el niño acude, es el paciente, pero con quien se hace el contrato terapéutico es con los dos, ¿no? Hay un contrato con los papás y con el niño. El encuadre terapéutico se va formando así. Y con el adolescente también creo que va desde esa misma línea donde tienes que formalizar con ambos, ¿no? No es nada más como en un constructo como con el adulto, es con la persona que llamó y entonces es el que acude. En estos dos escenarios de los niños y los adolescentes se habla de algo distinto y que tiene que ver con esta parte también de la construcción. En estos programas algo que yo disfruto mucho es cuando te escucho, es cuando metes el componente de los niños, porque para ti es una experiencia, para mí es un referente y entonces es como permitirme ampliar el margen de lo que yo veo en mi clínica, de lo que yo veo en mi trabajo. Yo comúnmente es con adolescentes y adultos, más adultos, pero cuando tú metes el contrato también en la población de niños, digo, wow, me interesa mucho porque no es lo común, no es algo que yo vea. Y sí, ahorita rompe la cuestión de la teoría, porque la teoría dice, teoría y técnica psicoanalítica, la técnica psicoanalítica, el contrato se hace de esta manera. Pero te escucho y digo, ¿y los niños? Y ahorita que te escucho, pues sí, otra vez el análisis de contexto, cada vez me convenzo más de este análisis de contexto, donde es, de acuerdo al contexto, se van haciendo estas modificaciones de la técnica o estas adecuaciones. Exactamente. Y creo que eso es lo rico y eso es lo padre de nuestra profesión,
el que no es algo by the book, no es así como dice el libro, sino que va a ir abriéndose, es muy flexible y que vamos todo el tiempo construyendo algo diferente. Cada vez que alguien se acerca con nosotros, cada vez que tenemos un nuevo paciente, es un nuevo registro, es una nueva historia, y que eso también nos da como esa amplitud y es lo rico, también es lo que yo disfruto mucho. A mí me encanta como que no siempre es lo mismo, no siempre es algo que yo ya sé que va a pasar, cada vez es algo distinto y porque tiene que ver con esa singularidad del paciente. Y que estas especificaciones nos van dando estos significantes que nos van llevando a nuevos significados, a nuevos significados clínicos, a nuevos significados personales, a nuevos significados de la analítica propia. O sea, donde yo estoy más convencido, la doctrina no entra respetando a quienes creen en la doctrina, ¿no? Respetando y considerando en esta parte tolerante de quienes entran por ahí. Desde mi punto de vista, sí creo que existe y sigue y persiste la cuestión doctrinaria y la cuestión ortodoxa, pero que hoy hay una alternativa. Sí. Hoy hay una alternativa que podemos optar por ella o no, que es la cuestión del contexto. Y ahorita que te escucho con la cuestión de niños, es algo que para mí aporta, porque también viene el imaginario, la cuestión de estas imágenes que no tengo en el concreto, que no tengo en la objetividad. Entonces, si vamos ya concluyendo, bueno, aparte, como se pueden dar cuenta, no somos así nosotros de los psicoanalistas ortodoxos, ¿no? Sino desde esta amplitud que como queremos ser más flexibles y ver justo el psicoanálisis así desde el contexto y no desde lo que se establece, desde algo ya rígido, ¿no? Sino algo un poquito más hacia lo individual y desde la personalidad de cada uno, ¿no? Sí. También el psicoanálisis desde la visión de cada uno. Y que aunque somos de tal palo, tal astilla, el palo es palo y la astilla. Exacto, y tenemos ahí también nuestras fronteras, también tenemos ahí esto que decíamos de la psicología de la frontera, también hasta en esto hay, ¿no? Nuestros significados, nuestros significados. Exacto. ¿Cómo te gustaría concluir el programa del día de hoy? Pues mira, yo creo que la analítica es un proceso que tiene un principio que es de este primer contacto de la llamada, del llamado, no necesariamente telefónico, del llamado, de la atención y del proceso, y que se va construyendo a través del contrato, a través de la sesión, a través del proceso, y que va, te repito, para mí la figura de la espiral tiene muchos sentidos porque a veces hay que bajar a un momento, a veces hay que subir, a veces hay que evocar a través del preconsciente el recuerdo y a veces dejar que, por ejemplo, la atención flotante, el silencio como atención flotante, y que el silencio nos habla mucho del conflicto y de la parte interna. Entonces, mi conclusión es que el análisis tiene este inicio, no principio, inicio, y que se va avanzando y se va caminando. Yo no sé, y no sé, en verdad, honestamente, no sé si tenga un fin, tal cual. Muchos analistas en la técnica dicen que cuando se logra sublimar ya es el término. Esa dice la técnica en algunos enfoques. Yo no estoy tan seguro de ello. Para mí es una vivencia, es una experiencia, es un proceso que hay que caminar. Yo ahí también no estaría tan de acuerdo porque yo que tengo tanta cercanía con el tema del arte, por ejemplo, muchos procesos los llevo a partir del proceso psicoterapéutico con arte y es un proceso sublimatorio, entonces ahí no cabría este lugar de a partir de la sublimación poder hacer un cierre porque es parte de lo que se trabaja, ¿no? A partir del arte que puedan llegar a este proceso de sublimación.
y que efectivamente yo también no ubico como en qué momento sería el fin, sino más bien el constructo de lo que va sucediendo en el ejercicio del análisis. Si me permites dos comentarios, y me gustaría hacer dos comentarios. Creo que una conclusión para mí de este programa específico son dos cosas que te escuché. La cuestión del contrato en niños, que me enriqueció, y la cuestión del arte, porque yo no tengo esos componentes, no tengo esos referentes, y que para mí una conclusión es que para mí en este programa es que me amplió el margen de lo que es la analítica. Y que es lo rico de siempre compartir juntos, que aprendemos el uno del otro. Sí. Siempre es bien rico poder compartir entre nosotros y ahora también con todos los que nos ven. Entonces que nos dejen ahí sus comentarios también de qué fue lo que a ustedes se les ocurrió, qué pensaron, cómo lo viven también ustedes, y si tienen alguna duda déjennoslo ahí abajo y les vamos a dar respuesta a cada una de sus preguntas. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar ahí la campanita para que les llegue la notificación de nuestros próximos videos. Gracias.